Muy buenos días, le saluda Rodrigo Menéndez y le agradezco a Federico Berrueto que nos acompañe una semana más aquí en el estudio de la revista. Federico, bienvenido. Un placer, muchas gracias, muchas gracias. Oye, Federico, ¿cómo ves el decreto que lanza el presidente para poder, digamos, agilizar las obras de infraestructura nacional? Mira, el decreto tiene dos lecturas. La lectura, digamos, obligada es la inconstitucionalidad de este acuerdo presidencial. Y es inconstitucional, ¿por qué? Porque al tú designar la obra pública de seguridad nacional, le das un blindaje sobre todo en materia de amparo. No nada más es el tema de los permisos, sino que difícilmente procede el amparo en contra de la obra. Y bueno, si uno da crédito al presidente que el amparo son de los conservadores, de los enemigos o de los especuladores, como te decía, Rodrigo, tiene dos lecturas el acuerdo o el decretazo. La primera es la inconstitucionalidad del documento. El determinar que la obra que realiza el gobierno es de seguridad nacional, interés público y seguridad nacional, le das un blindaje, sobre todo en materia de amparos. ¿Qué quiere decir? Que el particular difícilmente puede frenar la obra cuando sienta sus derechos o sus garantías, el derecho de propiedad sobre todo afectado. Pero también está asociado al lo que es el derecho a la información. Cuando tú declaras de interés nacional o de seguridad nacional, este tipo de obras tampoco permite el acceso a la información. Pero bueno, la lectura como decía, es la inconstitucionalidad, pero hay otra lectura también que es obligado reconocer. Y creo que nace de la desesperación del presidente de ver cómo la obra pública no avanza. Mira, hay un ejemplo muy claro aquí en Mérida. El Tren Maya no llegó a Mérida, llega a las afueras. Lo mismo sucedió, por cierto, también en Campeche. ¿Por qué no llega hacia Mérida? Porque habría que, digamos, negociar con muchos de los propietarios. La amenaza de amparos podría frenar el desarrollo del Tren Maya y por esa decisión Fonatur decidió, pues lo dejamos afuera, que es un error brutal, porque una inversión de tal naturaleza y un sacrificio de la funcionalidad de... si hay Pero sí se hubiera atrasado muchísimo, digamos, la obra en la negociación, y eso es lo que no querían ellos, me imagino. Mira, yo creo que Pero ¿cómo te vas a saltar eso también? Sí, lo que pasa es que la negociación hay que hacerla, para eso está la política, para eso está un gobernador que además pues tiene buena calificación. Aquí el gobernador pues tiene que comprometerse con el presidente, y si le cuesta cara con algunos de los dueños de terrenos, o vete tú a saber qué, pues el gobernador tiene que poner la pierna fuerte, y también lo debe hacer el director de Fonatur. Entonces, en lugar de, por decirlo, procurar que la obra llegue a un buen resultado, que es que llegue a la ciudad más importante en torno al Tren Maya, no, pues se va a quedar fuera. Pero bueno, ese es el tipo de problemas que está enfrentando la obra pública del presidente. En muchos lados la están frenando o la están condicionando. Lo mismo ha sucedido con el aeropuerto Felipe Ángeles, que el Tren Maya, que el Transísmico, que Dos Bocas, etcétera. Y el presidente por lo que optó fue es una medida extraordinaria, muy cuestionable, que es declarar las obras en materia de seguridad nacional. Y bueno, definitivamente creo que si este caso entra a la Corte, a la consideración de la Corte, bien sea porque el INAI así lo resuelve, o bien porque una minoría suficiente en el Congreso también decide proceder a cuestionar o a frenar el decreto en la Corte, creo que la Corte no va a haber otra más que darle para atrás a esta decisión del presidente. Oye, Federico, en el caso del decreto, ya no tiene que pasar por el Congreso. No, es que ese es el tema. Es decreto, entonces, es decir, ya entra en vigor a partir de ya. Así es, el decreto es una forma de, pues por decir así, anular la legislación, porque tú a través del decreto, al ser seguridad nacional, empiezas tú a definir las condiciones bajo las cuales esto va a operar. Por ejemplo, 4 o 5 días para que las autoridades administrativas
den permisos y si no dan permisos, bueno, entonces, ¿de qué sirven todas las leyes, todos los reglamentos que contienen o le dan un cauce a las decisiones de gobierno? Definitivamente es algo inaudito, inaceptable, con tintes claramente autoritarios, pero nuevamente tengo que invocar, porque esta explicación la dio con mucha claridad el secretario de Gobernación, Adán Augusto, que la motivación fundamental no era ocultar información, no era afectar los derechos de particulares, sino era agilizar la obra pública. Y bueno, es una intención, digamos, incuestionable, pero por otro lado no puede ser a costa de la ley. ¿En cuánto tiempo también? ¿Dónde queda la línea tan delgada esa que puede pasarse de listo o puede ser prudente, ¿no? Así, mira, sobre todo porque ya hay el antecedente, de hecho, Carlos Loret de Mola mostró que muchas de los contratos que se estaban asignando por las Fuerzas Armadas eran de asignación directa, incluso con empresas de reciente creación, una idea que da la idea de corrupción, no es prueba, pero da a entender eso, y que haya una declaración de seguridad nacional sobre la obra que está realizando las Fuerzas Armadas, pues quiere decir que el acceso a esa información prácticamente será inexistente. Es decir, primero seguridad jurídica y después pues también un poco la transparencia. Sí, y detrás de la seguridad jurídica están las garantías individuales, detrás de la seguridad jurídica están las responsabilidades del Poder Judicial y también del Congreso de la Unión para contener y darle cauce a la obra de gobierno. El problema es que está anulando todo eso en aras de darle agilidad a la obra pública. Claro. Oye, por otro lado, el tema de la seguridad, ya no jurídica, la seguridad de México, la inseguridad, ¿cómo la ves? Pues mira, recientemente hemos tenido una embestida cruenta, extrema, que ha ocurrido en Zacatecas. No es el único lugar, creo que hay bastantes zonas del país que están comprometidas por el tema de la inseguridad. Y bueno, el presidente, que qué bueno que lo hizo, fue a Zacatecas. Zacatecas está gobernando Morena, y ni nada más ni nada menos que el hermano de Ricardo Monreal, y también otro hermano, de hecho, es presidente municipal en Fresnillo, donde también ha habido crímenes atroces. También es hermano también hermano de Ricardo Monreal. Y lo que estamos viendo aquí es pues que el crimen está ganando terreno. Y esto es muy, muy lamentable, porque recuperar ese terreno perdido por parte del Estado mexicano, y por el Estado mexicano quiero decir, pues por las fuerzas federales, las fuerzas estatales, las fuerzas municipales, recuperar ese terreno es un esfuerzo monumental, y posiblemente esto a lo que lleve es a enfrentamientos, que es justamente lo que el presidente ha querido evitar desde los primeros días de su gobierno. Sí, creo que vamos a vivir capítulos muy lamentables hacia adelante, porque el mensaje que se dio a los peores criminales que ha habido en este país fue el de abrazos, no balazos. Y bueno, tengo entendido que las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, pues tiene la capacidad para cumplir esta tarea, pero para ello necesita de voluntad presidencial. Son fuerzas a la orden del presidente, y el presidente todavía ha sido ambiguo en cuanto al uso de la fuerza pública. El presidente cree que dice, la fuerza no se combate con la fuerza. No, señor presidente, está equivocado. La fuerza del criminal tiene que enfrentarse a la fuerza del Estado, a la fuerza que protege al ciudadano, a la fuerza que protege a la vida, que protege a la propiedad. Y en ese sentido sí se tiene que aplicar la fuerza pública. Y se ha dicho de paso, los municipios, los estados, difícilmente pueden enfrentar a un enemigo tan pernicioso como es el crimen organizado. Que se ha dicho de paso, el problema en Zacatecas, como es el problema en muchos lados, como también Quintana Roo, es el combate de los cárteles, la disputa por mercado y las vías de distribución. Si seguimos como vamos, pues simplemente este reacomodo de los distintos cárteles, vamos a tener cada vez un país más ensangrentado. Simplemente recordemos una cifra: estamos ya por llegar a los 100,000
muertos de manera violenta asociados precisamente al crimen durante este gobierno. Las cifras con las que cerrará la presidencia de López Obrador por mucho rebasarán las peores que haya habido en el pasado, bien sea del presidente Peña Nieto o las de Felipe Calderón. Oye, Federico, ¿y esto crees que al mandarlas sería una militarización disfrazada con Guardia Nacional, lo que mandaron a Zacatecas y lo que mandaron a Quintana Roo? ¿Será que se va a armar ahora sí una gran balacera? Pues mira, el tema se lo escuché al secretario de Marina también, de alguna forma, a Crescencio Sandoval, que tuvo una pésima intervención el 20 de noviembre. Realmente es algo totalmente inaceptable, pero considerémoslo como uno de esos errores y no necesariamente como una definición de las Fuerzas Armadas. Lo que quiero yo decir de ellos, que a mí me alienta mucho, es el valor de la inteligencia. O sea, no se trata nada más de el despliegue de fuerzas armadas o de policías. Se necesita mucha inteligencia y se necesita dar, no necesariamente con el distribuidor de droga, con el narcomenudista. Al que se detiene, pues es a los niveles superiores que están en el negocio de las drogas. Creo que también se necesita una embestida mucho más fuerte por la unidad de inteligencia financiera para atacar los circuitos de financiamiento y de lavado de dinero asociados al crimen organizado. Y ojalá y toda esta nueva embestida que se está dando para recuperar terreno lleve a buen resultado. Pero respondo a tu pregunta, si todo lo dejáramos en despliegue de tropa, no va a dar resultado. Pues él es Federico Berrueto y le agradezco como cada semana que esté aquí con nosotros en la Revista Peninsular. Federico, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un placer estar con ustedes. Nos vamos a un corte.